Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Esta semana vamos a hablar del clúster de empresas OnTech que desarrolla distintos proyectos relacionados con la agricultura. También hablaremos de ese desbordamiento de la presa de Rules y de las últimas novedades de las conducciones de esta presa. Y en nuestro apartado de nutrición os contaremos cuáles son las consecuencias de las olas de calor, que no tardaremos mucho en tener la primera. Será como siempre aquí en sector primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también están a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo hacemos hablando, como os he comentado hace tan solo unos segundos, de ese clúster empresarial OnTech. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. OnTech somos un clúster tecnológico que nos fundamos en 2013 y bueno, se ha consolidado como uno de los mayores clústeres de tecnología digital de España y del sur de Europa. Hablan un poco de los pasos que habéis seguido desde esa fundación. Pues en 2013 nace OnTech. De hecho nos llamábamos originalmente como On Granada y de hecho todavía aquí, sobre todo en la provincia, se nos conoce mucho como On Granada, con un foco muy centrado en la provincia, visibilizando sobre todo el sector tecnológico muy potente que teníamos en la provincia de Granada y con uno de los grandes motores como era la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, ¿no? También, además de visibilizar el sector, otro de los grandes objetivos que teníamos en ese momento era la atracción de inversión a la provincia de Granada. Ese arranque puedo decir que duró hasta el año 2015-2016, donde bueno, se decidió estratégicamente escalar el proyecto a nivel regional y ese paso bueno, fue decisivo en nuestro reconocimiento como agrupación empresarial innovadora, es decir, como clúster, por parte del Ministerio de Industria. Eso fue un antes y un después, porque nos permitió el acceso a financiación de las iniciativas de proyectos de I+D que tenían nuestras empresas, financiadas a través de un programa que hay de agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio de Industria, del cual bueno, hemos participado de manera recurrente a partir de ese año 2016-2017 con un éxito que creo que marca la diferencia no solamente a nivel regional sino a nivel nacional. Nos hemos convertido en el clúster que más fondos ha gastado desde ese año 2017 hasta la fecha, año tras año, ¿no? Y convocatoria tras convocatoria, pues posiblemente hemos superado los 60 proyectos colaborativos, que es una de nuestras características como organización clúster, captando en torno a unos 20 millones de euros, y lo que ha tenido un impacto pues en torno a más de 320 empresas, centros tecnológicos y universidades. Estos proyectos han afectado bueno, no solamente a Andalucía, sino al resto del territorio nacional. Y bueno, en el 2016-17, como digo, dimos el paso a clúster regional y ahora en 2024, porque el reconocimiento como agrupación empresarial innovadora es por 4 años, cada 4 años tenemos que acreditar la representatividad y presentar un nuevo plan estratégico a 4 años. Pues en 2024 presentamos la segunda renovación como agrupación empresarial innovadora, pero ya como clúster nacional. Y desde enero de 2025 nos hemos convertido en clúster nacional reconocido ya por el Ministerio de Industria. Después seguiremos hablando de en general, pero ¿cuándo surge la idea de aplicar esa tecnología a la agricultura, al sector primario? Pues el sector primario ha sido uno de nuestros grandes sectores en los que venimos trabajando. Es verdad que el proyecto del Smart Biofer
es un ejemplo, ¿no?, de cómo la tecnología puede impactar, ¿no?, en un sector, pero podría poner muchos ejemplos de proyectos donde se ha desarrollado tecnología para resolver retos en el sector, como digo, primario. Hay muchas empresas dentro del clúster, porque aunque el sector tecnológico digital es verdad que impactamos prácticamente en todos los sectores, pero dentro de la estrategia de muchas de las compañías, el sector primario, agrícola y luego en sus siguientes variantes, ¿no?, como sector agroalimentario, tienen estrategia de negocio. Es decir, que hay muchas empresas tecnológicas cuyo foco es el sector primario. Por lo tanto, quiere decir que conocen bien el sector, que conocen bien los retos no resueltos que tiene el sector y sin duda las distintas coyunturas socioeconómicas, climáticas, etcétera, que van aconteciendo a lo largo de los años y que hay que ir desarrollando soluciones cada día más complejas, pero es verdad que cada día hay un nivel de madurez tecnológica, ¿no?, más alto y capaces de resolver los retos que nos plantea, ¿no?, tanto en el presente como en el futuro el sector, en este caso primario. Desde la fundación de la agrupación, y sin entrar en nombres de proyectos ni nada, pero cuéntanos en qué tema habéis trabajado, en qué cosas habéis trabajado para solucionar problemas que puedan existir. Pues, como decía, el sector tecnológico puede impactar, ¿no?, al resto de sectores. De hecho, a veces le suelo llamar, ¿no?, para que la gente nos entienda, somos un clúster de oferta, porque ofrecemos soluciones tecnológicas o desarrollamos o adaptamos soluciones tecnológicas al resto de sectores y ejemplos muy diversos. Mencionaría pues desde sectores más tradicionales, hemos hablado del sector agroalimentario, sector energético, donde se han desarrollado soluciones también para el mantenimiento de instalaciones de producción de energías renovables, hasta de aplicación al sector industrial, como el desarrollo de gemelos digitales para el mantenimiento predictivo de instalaciones industriales, o el sector aeroespacial, ¿no? Ahí tenemos, hicimos un proyecto, ¿no?, que era el desarrollo de un FlatSat, que es un satélite plano, que es un piloto de satélite, en el proyecto Misión Alfa. Ahora tenemos un proyecto recientemente aprobado, que es el desarrollo de un gemelo digital de un satélite, hasta soluciones en comunicaciones seguras, en entornos críticos, con instalaciones críticas, donde no se pueden utilizar las comunicaciones convencionales, ¿no?, basadas en los sistemas satelitales y GPS que existen, y hay sistemas de comunicaciones, ya digo, para esas instalaciones críticas. O en el ámbito de farmacéutico, que destacaría uno de los grandes proyectos, ¿no?, que ha tenido distintas fases de desarrollo y evolución, como ha tenido distintos nombres, ¿no? Pharma Pollution Smart Hospital, que es para la depuración de aguas residuales oncológicas, para la detección y eliminación de citostáticos, ¿no?, que son las sustancias que como consecuencia de los tratamientos de quimioterapia. Y ese proyecto incluso tiene una derivada en la que estamos explorando ya, que es para atacar a las bacterias resistentes a antibióticos, que es otra de las grandes problemáticas, ¿no?, reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, al igual que los citostáticos, ¿no? Y así podría poner un largo etcétera, ¿no?, de sectores en los que hemos trabajado. Yo siempre lo digo, ¿no?, que desde el mundo físico, ¿no?, podemos atacar cualquier problema desde el mundo virtual, por supuesto de la mano del sector, conociendo bien el problema, definiendo bien el problema y aportando soluciones, ¿no?, digitales, en las que la inteligencia artificial es verdad que es una de las tecnologías con las cuales venimos trabajando desde hace iba a decir una década prácticamente la vida del clúster, más de un lustro seguro, con modelos más tradicionales, ¿no?, basados en Machine Learning, en modelos ML, hasta los sistemas neuronales, ¿no?, en los que se basa ahora la inteligencia artificial desde hace unos años, sin duda la IA generativa y la IA agéntica, ¿no?, que es la que
actualmente domina en el mercado, pero siempre haciendo un uso responsable y razonable, ¿no?, de esa tecnología y sobre todo eficaz, ¿no? Y como un término que me gusta utilizar mucho, ¿no?, en la tecnología hay que, sobre todo cuando hablamos de cara al sector privado, es que ofrezca una ventaja de negocio. No es usar la tecnología por usarla, ¿no?, sino que al final te venga a resolver un problema de manera eficiente, eficaz y tenga un impacto, ¿no?, y tenga un ROI, ¿no?, un retorno de la inversión al uso de esa tecnología, ¿no? Cosa que a veces yo creo que ahora mismo, con la democratización de la inteligencia artificial, creo que se obvian, ¿no?, mucha esta cuestión. Y sin duda otra parte importante que afecta a casi todos los sectores es el ámbito de los datos, porque la inteligencia artificial sin datos no es nada. Tanto el almacenamiento como los entrenamientos, ¿no?, de los algoritmos de inteligencia artificial son básicos esos datos, ¿no? Y ahí tenemos otro gran reto, ¿no?, que es la cantidad, la calidad, ¿no?, y la responsabilidad en los datos, ¿no? Eso siempre también es otro de las grandes cuestiones que tenemos encima de la mesa y que muchos de los sectores nos plantean y que, bueno, intentamos aportar soluciones también a esa parte, ¿no? Y es verdad, y luego hay otra tecnología que se activa en el horizonte y en la cual también el clúster está ahora mismo apostando por ella, que es el ámbito de las tecnologías cuánticas, ¿no?, en sus distintas vertientes. Hay una parte que está más madura, con una aplicación más de mercado real, como es la parte de sensórica y de comunicaciones, y otra parte que está muy en fase experimental todavía, con TRLs muy bajos, la que todavía se requiere mucha inversión en investigación básica, que es la computación cuántica. Pero bueno, ya incluso hemos identificado algunos casos reales de aplicación de estas tecnologías en algunos sectores críticos, como el financiero, el sanitario o energético, y seguramente que pronto daremos noticias de proyectos en el ámbito de aplicación de la computación cuántica. ¿Qué grado de éxito tienen los proyectos que habéis desarrollado? Me explico. Uno, cuando, a ver, por ejemplo, en la creación, lo que nos has comentado, la creación de satélites, pues bueno, pues se crea el satélite y punto, ¿no? Ahí el grado de éxito tiene que ser 100% y además el satélite tiene que responder a las necesidades de para qué se crea. Pero, por ejemplo, cuando estamos en un proyecto, no sé, en los agrícolas, por ejemplo, y tal, ¿no?, en los que hay muchísima experimentación, es decir, para que ese proyecto al final pueda llevarse, como tú decías, al mercado y las empresas puedan obtener una rentabilidad del esfuerzo que han desarrollado durante ese tiempo, ¿cómo se trabaja? Me explico, vosotros hasta que no se consigue a lo mejor el 100% o el 90% de éxito no paráis, o tenéis una fecha y hay proyectos en los que al final luego se desarrolla lo investigado y otros en los que no sale adelante. Sí, los proyectos primero es verdad que surgen, ya digo, generalmente de una necesidad real o de un reto real que no está resuelto, o por lo menos no hay soluciones ni de sector ni de tecnología digital que le den, ya digo, solución a ese reto. Entonces el surgir del proyecto es básico, y luego hay que también entender muy bien cuál es el papel de un clúster. El papel de un clúster es transferir conocimiento y tecnología al mercado. No es el desarrollo de investigación básica. Para eso están las universidades y bueno, y algunos centros tecnológicos. Entonces, ¿cómo elegimos nosotros qué proyectos son reales que podemos liderar o coordinar o participar? Pues son aquellos que tienen una componente de investigación no básica, sino con una madurez, una cierta madurez, para que una vez terminado el proyecto o el desarrollo tenga un impacto real en la empresa y en la sociedad en general. Es decir, nosotros buscamos proyectos que al final del ciclo de vida del proyecto tenga un impacto real en la sociedad. No queremos proyectos que queden en el cajón, como se decía antes o como se dice ahora, en el cloud, ¿no?, almacenado ahí, que diga, bueno, he hecho ese proyecto, cuando siempre hay una financiación pública generalmente detrás, ¿no?, ya sea autonómica, nacional o europea. Queremos que esa financiación de verdad tenga un uso real en la sociedad, un impacto real en la sociedad.
Entonces, hay convocatorias que es verdad que nos permiten desarrollar o partir de unos grados de madurez más bajos, nos permiten desarrollar distintas fases del proyecto y con unos periodos de maduración bastante altos, de 2 a 3 años, pero hay otros proyectos que son muy cortos, ¿no? Con unas planificaciones y unos cronogramas pues no más allá de 7, 8, 10 meses, ¿no? Pues tenemos que intentar, y el gran reto es que en esos 8 o 10 meses, ¿no? En esos proyectos seamos capaces de desarrollar una solución que tenga un impacto de forma inmediata en el mercado, ¿no? No se trata de hacer proyectos por hacer proyectos, como había algún alto cargo, ¿no? De la Administración Central que me decía, es que hay algunas organizaciones, ¿no? Que presentan, en un entrecomillado lo pongo, cazasubvenciones. No es así, es decir, nosotros buscamos primero empresas que tengan proyectos de calidad, que satisfagan retos reales de la sociedad y aplicación de esa financiación con un objetivo que nos permita, ¿no? el solucionar ese problema o ese reto que tiene la sociedad, ¿no? En general. Hablo del sector privado porque es a lo que nos debemos, pero al final ese sector privado va a impactar en el ciudadano, ¿no? Que al final es el objetivo también de los clústeres, ¿no? Entiendo entonces que son proyectos que tienen su inicio, que tienen su final y que luego, bueno, pues si queda alguna vertiente o alguna variable o algo que se pueda desarrollar a partir del proyecto, como has comentado, por ejemplo, en el caso de los antibióticos y tal, ¿no? Pues se aborda un nuevo proyecto, ¿no? Sí, hay proyectos, el ejemplo este es un ejemplo claro, ¿no? Donde dirigido al ámbito sanitario farmacéutico. En las primeras fases de esos proyectos el objetivo claro era, primero, decir, ¿no? Que en las aguas residuales que salían de los hospitales en la parte de oncología se vertían a la red de suministro y esas aguas residuales llegan a la EDAR, a las estaciones depuradoras de aguas residuales, ¿no? Y ahí lo que dijimos es que en esas aguas residuales que salen de los hospitales requerían un tratamiento previo. ¿Para qué? Para eliminar esos citostáticos. ¿Qué problema se planteaba? Básicamente que las estaciones depuradoras de aguas residuales ordinarias y las que hay ahora mismo implementadas son transparentes a esos citostáticos. Es decir, pasan los citostáticos y luego, si luego tienen un segundo uso, como el agrícola, ¿no? Que puede ser en una fase de una primera fase de depuración elimina X sustancias, en una segunda fase elimina otras sustancias y la aplicación de esa agua que sale de ahí podría ser agrícola de manera directa. Bueno, pues si llegan esos citostáticos, al final te comes un tomate o un pimiento que tiene esa sustancia y que es perjudicial para la salud, que es un impacto que no se ve en el corto plazo, pero sí en el medio plazo. Y ahí detectamos que había también unas concentraciones de bacterias resistentes a los antibióticos altísimas, ¿no? Y ese proyecto ha dado lugar a otros proyectos que han permitido, ¿no? Pues seguir ahondando en mejorar o cómo se podría mejorar, que es lo que le proponemos en este caso, la depuración de las aguas residuales, ¿no? Porque es verdad que hay unas competencias regionales y nacionales, ¿no? Dependiendo de lo que hablemos, pero están las cuencas hidrográficas y las estaciones depuradoras, que ahí hay transferencias transferidas a las comunidades autónomas y otras que dependen de la Administración Central, y lo que le estamos diciendo es que ahí tenemos un problema gravísimo, un problema que no lo decimos nosotros tampoco, lo dice la OMS, y que además damos las pistas de las cosas que hay que hacer, ¿no? Como ese, ¿no? En otros proyectos y en otros ámbitos sectoriales también podría poner ejemplos, ¿no? En el ámbito satelital que decía de espacio, ¿no? Al final, ahora mismo tenemos una red de satélites, ¿no? Que rodean el espacio, ¿no? En torno a la Tierra enorme, con los grandes problemas que eso ya está acarreando, ¿no? En el presente y en el futuro, ¿no? De
de basura espacial, ¿no? o residuos espaciales, y nosotros ahí intentamos proponer soluciones, ¿no? Para que sean, primero, satélites que tengan una mayor vida, ¿no? Un mayor ciclo de vida, y que luego sean materiales que se puedan reutilizar y reciclar, ¿no? Y la manera de capturar esos materiales. ¿Qué es lo más apasionante de ser la cabeza visible, el máximo responsable de este clúster de OnTech? Pues lo más apasionante, bueno, para mí la mayor satisfacción es la empresa. Nosotros, porque hay gente que no entiende bien, ¿no?, cuál es la definición de clúster, ¿no? Clúster está muy vinculado a ecosistemas, a innovación colaborativa, pero si no entendemos eso, yo te lo puedo definir que somos una organización empresarial. Y bueno, en mi trayectoria profesional es verdad que yo he estado muy vinculado a lo largo de toda mi vida a organizaciones empresariales, y yo quería una organización pensada por y con el foco en la empresa. Al final la empresa es el motor de la organización, el motor de la sociedad, los generadores de empleo, los generadores de riqueza en los territorios, y nosotros tenemos que estar ahí para hacer empresas mejores, más competitivas, en un mercado como es el tecnológico digital tan global, con las grandes tecnológicas, ¿no? Competir con ellas no es sencillo. Y para mí lo más apasionante es eso, ¿no? El ver cómo las empresas son capaces de crecer, de ser más competitivas, y cómo desde la organización es una palanca, ¿no?, de ayuda al sector, ¿no?, y a la empresa. Antonio, ¿está la agricultura actualmente tecnificada? Porque me imagino que para vosotros también será un campo apasionante a la hora de trabajar, porque no solamente para resolver problemas que se encuentran las empresas o los agricultores, sino también se puede trabajar, por ejemplo, en la vertiente de reducir costes o de obtener incluso mayores producciones, ¿no? Sí, la agricultura tampoco se diferencia de otros sectores, ¿no? Hay unos grandes retos de digitalización, tecnificación en general y digitalización en particular, ¿no? Yo además quiero distinguir esos dos términos, ¿no? Una cosa es la tecnología y otra cosa es la parte digital. La tecnología al final es la aplicación del conocimiento científico, que en este caso aquí confluyen muchas tecnologías, desde el ámbito de la biología, de la geología, muchas tecnologías, y luego está la parte digital, ¿no? La parte digital, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es que ha invadido absolutamente a todas las tecnologías y a todos los sectores. Y si no lo ha invadido, lo tiene que hacer. Es decir, tenemos que ser conscientes que para ser competitivos tenemos que apoyar y apostar por una digitalización responsable, porque hay una realidad, que es la automatización, robotización y la aplicación de la inteligencia artificial, que sin duda es una realidad, y si no te subes a esa realidad, dejará de ser competitivo. Aquí hay que diferenciar entre los pequeños, los grandes y los medianos, ¿no? Cada uno tiene un nivel de digitalización determinado, con unas capacidades de inversión, ¿no?, determinadas. Ahí igualmente solicitamos a las administraciones que no se olviden de los pequeños y los medianos, ¿no? Porque esto no va de los grandes, esto va de todos. El mercado, o un mercado al que tenemos que enfrentarnos ya, ¿no?, y en el medio plazo, es un mercado que nos va a exigir muchísimo. Y no quiero olvidarme esa digitalización que hablaba antes de responsable, sin duda la sostenibilidad, ¿no? Las tensiones que ahora mismo tiene el medio ambiente en general, ¿no?, por el uso intensivo que se ha hecho durante muchos años, ¿no?, de productos pues con gran impacto negativo, ¿no?, pues de productos sintéticos o químicos, ¿no? Las condiciones climatológicas adversas, ¿no?, que cada día seguramente que sufriremos, ¿no?, y que las plantas van a sufrir y que la agricultura va a sufrir en general. Todo ese mix
hace falta o es necesario nosotros desde la parte del mundo digital que ayudemos, ¿no? Que ayudemos para enfrentar o afrontar esos retos, tanto presentes como futuros. Y ya digo, no es un tema sencillo, depende mucho de los recursos que cada entidad, ¿no? Cada explotación agraria tenga, cada agricultor, ¿no? En función de su tamaño, pero ahí tenemos que estar y organizaciones de nuestro tipo ayudan porque, de hecho, nosotros, no lo he mencionado antes, pero nuestro foco es la pyme, no es la gran empresa. Es verdad que con las grandes empresas colaboramos, sirven también de tracción para el desarrollo de determinadas soluciones, acompañados de pymes, pero nuestro foco real son las pymes, la pequeña y mediana empresa, ¿no? Ahí englobamos a todos, ¿no? A los más pequeñitos, porque al final el tejido empresarial, da igual de cualquier sector, tanto de la provincia de Granada como andaluz como español, está formado eminentemente por pymes. Antonio, bajo tu punto de vista, ¿cuál debería de ser el futuro de la agricultura? El futuro de la agricultura, una pregunta, es un reto, ¿no? La pregunta que me plantea. Es hacer una agricultura más homogénea, digitalizada y sostenible, ¿no? Y competitiva. En todo eso nosotros creo que podemos jugar un papel decisivo desde lo digital, ayudar a ese desarrollo, digitalización y una explotación agraria digitalizada, pero que sea sostenible. Y por supuesto que no afecta al empleo, ¿no? Es verdad que el empleo tiene que evolucionar de la misma manera que está evolucionando la tecnología. Necesitamos agricultores más competitivos también, infraestructuras para todo esto necesarias, ¿no? Que ahí las administraciones igual nos tienen que echar una mano, tanto las provinciales, locales, provinciales, regionales, nacionales, nos tienen que echar una mano, le tienen que echar una mano al agricultor. Y hacer, como digo, una agricultura competitiva, y hay que competir. Yo aquí no quiero ser más papista que el Papa, no puedo decir apostar por una agricultura exclusivamente ecológica, una agricultura intensiva. Bueno, la agricultura tendrá que ser adaptada al territorio, a las necesidades del territorio y lo que el territorio quiera, ¿no? Para sí mismo, pero pensando en estos factores de competitividad y de responsabilidad, ¿no? La digitalización y la sostenibilidad. Para mí es básico y es el gran reto que tiene y que tenemos, porque tanto en el ámbito de la sostenibilidad como de la digitalización parece, o se habla, ¿no? Creo que tanto los medios de comunicación más tradicionales como los digitales, redes sociales, parece que está todo como que se está consiguiendo, y eso no es real. Es decir, la realidad todavía dista mucho de tener ese sector primario digitalizado y sostenible. Estamos a una cierta distancia y hay que seguir trabajando, ¿no? Tenemos muchas más cosas que contaros en este sector primario. Será en tan solo unos segundos, justo después de unos consejos de nuestros patrocinadores. Natalia, Fernando, Irene o Juan son mucho más que asesores de banca privada y personal en Caja Rural Granada. Conocen de cerca a sus clientes, sus intereses, preocupaciones, proyectos, ilusiones, y ellos les confían con toda tranquilidad la gestión de su patrimonio. Porque
porque solo así, trabajando codo con codo, podrán asesorarles en cada decisión y escoger siempre el mejor camino para sus inversiones. Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada. Codo con codo para gestionar tu patrimonio. Los deshielos de Sierra Nevada han provocado que el agua se haya desbordado de la presa de Rules, convirtiéndose en todo un atractivo turístico para miles de curiosos que se han acercado durante todos estos días. Vamos a hablar de eso con el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, con Massimino Prados, y aprovecharemos también para comentar con él las últimas novedades que se han producido en torno al proyecto de las canalizaciones de esta presa y de la de Beznar. Nosotros, el punto de vista que tiene la Comunidad General es un punto de dejadez, ¿no? Porque la presa podía haber rebosado hace 15 o 20 días, ¿no? Si se cierra el tubo de desagüe de abajo. Esto convierte, digamos, que lo de ayer pues fue más una visita turística, ¿no? que otra cosa, que a nosotros nos encanta, ¿no? Que la presa sea una atracción turística y también que se practique windsurf, pero lo que la necesidad, ¿no? Para lo que se creó la presa era para dos cosas. Una de ellas era las crecidas del río, evitarlas, y otra regar la comarca de la costa, ¿no? La costa tropical. La segunda no se cumple, el tirar el agua al río, pues evidentemente si no cabe en la presa, si no entra, pues tienen que soltarla por algún lado. El soltarla, sabemos que no hay canalizaciones, que estamos pendientes de ellas, pero también se puede contar con los agricultores, con los regantes, e intentar que se aproveche parte de ese agua, ¿no? Que es bastante agua, estamos hablando de 10.000 o 12.000 litros por segundo lo que va por el río, y es un agua que se va a perder en la playa. Evidentemente sabemos que otras veces, hace 3 años por ejemplo, ¿no? Que no había, el caudal estaba bajo en lo que es el sistema de Beznar Rules, y se nos pidió que redujéramos los riegos, ¿no? Y así lo hicimos. Aquí parece que el agua forma parte de hacer caja, ¿no? Y de eso no se trata, ¿no? Los agricultores soportamos el 70% de la economía de la costa y creemos que no se está contando con nosotros. Tiene que ser una impotencia ver el agua, lo que tú decías, ¿no? Ver el agua correr y que termine en el mar y vosotros no poder utilizarla. Es totalmente algo, se siente rabia, se siente coraje y se siente una dejadez administrativa, ¿no? Lo digo con todas las palabras. Todo el mundo promete, pero aquí nadie hace, y como hemos podido contemplar, sabemos que el margen derecho y el margen izquierdo se lo ha pasado mal, y si ese agua se pudiera contar con ella, le daría, digamos, al margen derecho y al margen izquierdo le daría estabilidad, ¿no? Estabilidad que no tiene, y no tiene por lo que he dicho antes, por la dejadez de nuestros políticos, que en realidad nunca cumplen con los requisitos que le pide la comunidad regante. Agua que han necesitado los regantes, los agricultores, y que van a necesitar, porque se presume un verano bastante intenso a cuanto a temperatura. Aquí nos hemos librado un poco, pero en Europa ya han tenido la primera ola de calor justo en la mitad del mes de mayo, es decir, ya no se espera la calor ni siquiera el mes de junio. Evidentemente, si en el momento que suben las temperaturas, pues el campo necesita más agua. La paradoja, pues que tenemos la presa más llena que nunca, ¿no? A un 100%, y se está perdiendo mucha agua. No podemos permitir eso. Sabemos lo que pide la sociedad, sabemos lo que piden los regantes, los agricultores, sabemos la importancia del agua en la comarca y en toda España, en toda Europa, ¿no?
y lo que no se puede ver es una feria, ¿no? con la presa de Rules, ¿no? Como ha pasado. Nos crea impotencia y posiblemente pues nos plantearemos, ¿no? Algunas quejas, a ver si de una vez por todas se consigue algo, ¿no? Pero otra vez han vuelto, ¿no? Después de aquella mesa del agua famosa conseguida, han vuelto a arrojarse pelotas, claro, las distintas administraciones. Otra vez volvemos a lo mismo de siempre, y por ahí no podemos pasar. O somos serios y creemos en las posibilidades que tenemos y las hacemos, o hay que cambiar el sistema, o hay que cambiar algo, así no se puede seguir. ¿Se ha producido alguna novedad desde la última vez que hablamos, Masí? La novedad de la última vez que estuvimos hablando ha sido la de la tubería, ¿no? Que tuvimos ayer una reunión en Confederación, una tubería que iría del desglosado 9 al partidor de Cañizares, ¿no? Esa tubería, cuando esté hecha y funcionando, daría agua al margen izquierdo, no al margen izquierdo con canalizaciones, pero sí al partidor de Cañizares, con lo cual desde la presa hasta el partidor se ahorraría, que hay un canal viejo, las fugas que tiene, ¿no? Y sería más económico, ¿no? Para la hora de pagar las tarifas, ¿no? Por el ahorro de agua que se procedería y el ahorro de personal, ¿no? Esa tubería se estuvo hablando con la Junta de Andalucía y estamos esperando que nos den el visto bueno. Ellos dicen en principio que sí, que es interesante. También daría agua potable a la zona de Motril, ¿no? Agua que ya tienen, ¿no? Pero se ahorraría, ¿no? Con esta tubería. Es la única novedad que tenemos. Lo que estamos haciendo, pues exprimir las posibilidades que tenemos, que no tenemos muchas, ¿no? Sabemos que el desglosado 9 acaba en cuestión de mes y medio, y ese desglosado era para dar agua a todo el margen izquierdo y a 2 comunidades, pero como no está hecha las canalizaciones del margen izquierdo, solo sería para 2 comunidades, ¿no? Que son la de Molvízar y Salobreña, ¿no? Con 200 y cota 100. Pues vamos a intentar hacer esta tubería para tratar de sacarle el máximo partido a esta obra, que es costosa, ¿no? Es costosa y tenemos que sacarle el máximo partido. Y estamos intentando facilitar a los regantes. ¿Por qué? Porque no tenemos esa promesa firme, ¿no? De seguir con las canalizaciones. Tenemos la mesa del agua próxima el 13 de julio y lo único que se espera de esa mesa del agua es que todo el mundo lleve los deberes hechos, porque si siguen con estas declaraciones, mal camino llevamos. Tú tienes la culpa, yo la tengo, y aquí el que paga el pato y los platos rotos somos los regantes, y no solo los regantes, ¿no? Sino toda la ciudadanía de la costa, ¿no? Porque el empleo que crea la agricultura, va de almacenes, transportistas, y en fin, ahí el transporte, el empleo indirecto es bastante bueno. ¿Qué agricultores podrían beneficiarse de esa obra, de esa tubería nueva, y en cuánto tiempo podría ser una realidad? Esa tubería nueva es una obra pequeña, pero que da un juego bastante importante al margen izquierdo. Aprovecharse de esa tubería pues sería Motril Carchuna, ¿no? Que es una de las comunidades más grandes que hay, Castel, las comunidades de Castel, el plan coordinado en concreto, ¿no? Porque de ahí el agua también parte, ¿no? Para agua potable, ¿no? Del margen izquierdo, e incluso parte del margen derecho, porque paradójicamente con la obra que se está haciendo, la cota 100, ¿no? De Salobreña, no puede regar, ¿no? Si no recibe el agua desde ahí, ¿no? ¿Quién asumiría el coste de esa nueva tubería? Pues el coste siempre lo va a asumir el mismo, ¿no? Que son los agricultores, porque al final tarifa y canon nos los pasan a nosotros, ¿no? Y como he dicho en muchas ocasiones, si se suben las tarifas y se suben los canos, el agricultor, el regante tiene que ver obras nuevas, tiene que ver que se está haciendo algo, ¿no? Bueno, puede subirme las tarifas y los canos y quedarnos igual, ¿no? Con los carriles reventados y las tuberías sin hacer y los cauces siguen perdiendo agua. Vamos a ser un poco conscientes y vamos a trabajar de acuerdo con lo que se está pagando. Volvemos a decir lo mismo que ya hemos hablado en algunas ocasiones. ¿Podría la Junta de Andalucía sacar ese dinero precisamente del canon que estamos pagando todos los usuarios, agricultores y también consumidores por las obras de la presa de Rules? Evidentemente, si eso se ha dicho siempre, lo que tú no puedes subir el canon y no participar, ¿no? De alguna forma efectiva
en lo que son las canalizaciones tan importantes, ¿no? Porque aquí somos andaluces, ¿no? Creo yo que tienen que estar con nosotros y acelerar un poco la obra, ¿no? Ya en elecciones hubo un compromiso, ¿no? Pues que dijo el presidente en funciones ahora, Juanma Moreno, en Granada, que si la administración central, el gobierno central, como decirlo con nombre, no se hace cargo de las canalizaciones, pues se haría la Junta. Evidentemente, nosotros sabemos perfectamente que es una obra de la administración central, pero es una obra necesaria. Llevamos 20 años pidiendo esto. La gente nos pregunta que cómo es posible, ¿no?, que las presas estén llenas y nos falten tuberías, no se lo creen. Yo he tenido que explicarle a mucha gente en Granada, por ejemplo, que baja a la playa, y dice, esto es imposible, ¿no? Esto es real, no hay tubería, 20 años con las presas llenas y no tenemos tubería. O aquí la administración tira del carro la participación de los regantes, o mal camino llevamos. Esto va a acabar mal, ¿no?, si seguimos de esta forma. Ya sabemos, comentasteis en la última intervención que hiciste con nosotros en el sector primario, Maso, y que le ibais a dejar a la Junta de Andalucía, evidentemente, un tiempo, un margen, por eso se estableció esa fecha que has comentado tú antes para la nueva cita de la Mesa del Agua. Pero ¿habéis movido alguna pieza? ¿Habéis mantenido algún encuentro, alguna conversación con respecto al gobierno? Es decir, ¿os estáis moviendo con la otra pata de la mesa? Ahora mismo estamos expectantes, porque evidentemente no sabemos quién va a ser el consejero, no sabemos quién va a ser la delegada de Agricultura. Por la experiencia que tenemos nosotros nos dice que gastar saliva en balde, ya llevamos mucha saliva gastada. Estamos expectantes y evidentemente vamos a ir a la matriz, ¿no? No nos vamos a relajar ni un segundo, porque queremos conseguir esto y lo que nos proporciona la estabilidad, ¿no?, de que el pantano esté lleno, nos da, digamos, ese juego pequeño para no parar, ¿no?, para decir, venga, vamos a trabajar ahora que podemos permitirnos que los acuíferos también tienen un poco más de agua que en años anteriores. Vamos a trabajar, vamos a intentar hacer las canalizaciones antes de que nos vuelva otra vez la sequía, que tiene que volver, y eso está claro, y el que no lo vea y el que esté tranquilo, el agricultor que esté tranquilo en el campo no lo puede estar, porque ya hemos visto años anteriores lo que ha pasado y volverá a pasar. Vamos a trabajar todos unidos, que no tengo ninguna duda de la unidad que tiene la Comunidad General de Regantes. Incluso queremos ampliar más y de hecho mantendremos alguna reunión semana que viene con Antiguos Riegos de Motril, Antiguos Riegos de Salobreña. Creemos que más unidos, más fuerza y tenemos más presencia, ¿no?, digamos, para que nos hagan caso. Con respecto al gobierno tampoco estáis manteniendo ningún encuentro, ¿no? Al gobierno central me refiero. El gobierno central se quedó pendiente, ¿no? Se quedó pendiente de que el subdelegado del gobierno nos avisaría si conseguía lo de retrasar el desglosado 3 a 50 años. Mira, que sí, que es importante, pero que la cosa es más importante que todo eso, ¿no? Que tenemos un desglosado 1 y un desglosado 2 que tendrían que alimentar al desglosado 3. Esos desglosados son propiedad de la Junta de Andalucía, aunque la obra le pertenezca al gobierno central. Es algo que no vamos a entrar. Nosotros le vamos a pedir a las dos administraciones. Nos da igual, ¿no?, que se echen la pelota de uno a otro, pero también queremos ser transparentes y que en todo momento los regantes sepan lo que estamos haciendo y sepan cómo estamos trabajando. Si no quedara más remedio, pues la presión llegaría de otra forma. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Durante los últimos minutos de este sector primario visitamos como siempre la clínica Naturalia, en la que su médico integrativo Miguel Martín Almendros nos está esperando en esta ocasión para hablarnos de las consecuencias de las olas de calor, que por cierto no tardaremos mucho en tener la primera de este verano, aunque todavía estamos en primavera. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de la ola de calor, ¿no? Pero lo importante ya no es la ola de calor, es el golpe de calor que te puede dar como consecuencia de la ola de calor. Todos los años hay olas de calor y todos los años, pues estadísticamente, se sabe que unos 160 personas mueren por golpe de calor debido a la ola de calor. Hay dos grupos de población que pueden estar más afectados. Están por una parte las personas de tercera edad, que son organismos más debilitados, y luego están los niños.
Los niños de 0 a 5 años, pues que son organismos que tienen muchas más dificultades pues para tener los efectos de sudoración para defenderse de esa ola de calor, y la temperatura aumenta porque tienen el centro de la termorregulación mucho peor, no lo tienen maduro, entonces de 3 a 5 veces aumenta la temperatura con una facilidad tremenda, ¿no? Y ya digo, hay que estar atentos, siempre estar atentos ante los síntomas de una ola de calor. Pero realmente, ¿qué es el golpe de calor? El golpe de calor es cuando la temperatura del cuerpo aumenta bruscamente por encima de 40 grados y el cuerpo no da abasto con esos mecanismos que tiene para regular ese aumento de temperatura que le va a permitir la subsistencia por la temperatura cerebral para compensar. Y entonces ya viene una serie de sintomatología que hay que estar muy atentos, como una piel caliente, una piel seca, que se acompaña de confusión, agitación, cuando va más delirio, incluso convulsiones en esos organismos más debilitados en personas mayores, en niños pequeños, que llega a una pérdida de conciencia, se acompaña de náuseas, de vómitos, de dolor de cabeza, un aumento del pulso, un aumento de la frecuencia respiratoria y una pérdida de fuerza muscular, una debilidad generalizada. Lo único, en bebés puede ocurrir lo mismo, pero claro, un bebé no te dice que tengo pérdida de fuerza muscular. El bebé tiene un llanto incoercible, un llanto totalmente injustificado que acaba yendo a una somnolencia. Claro, y ante esto lo que hay que hacer es prevenir. No podemos prevenir el cambio climático, y no se ha intentado siquiera, ya estamos en pleno cambio climático, con lo cual lo que vamos a hacer es prevenir las consecuencias para evitar los golpes de calor. Y hay 4 o 5 puntos fundamentales. En primer lugar, la hidratación. Es importante el beber. Y también es importante el beber. Mínimo 2 litros de ingesta diaria, mínimo de 2 a 3 en verano, ¿no? Y sobre todo, la mejor ingesta que podemos hacer es agua, porque es lo más completo para nuestro organismo. Nuestro organismo, el 70% es agua, entonces vamos a reponer lo que nosotros vamos a perder. Y si es posible, otro tipo de bebidas, pero que no sean artificiales, que no sean sodas, que no sean naranjadas artificiales, sino que sean naturales. ¿A qué me refiero? A zumos hidratantes, zumos naturales, a caldos, sopas frías. Por ejemplo, ahí tenemos el sempiterno gazpacho, o tenemos el ajo blanco, que son muy nutritivos, reponen muchos electrolitos y muchos antioxidantes que van a compensar ese exceso de temperatura y la agresión de la temperatura en el cuerpo. Eso sí, para las personas mayores que tienen aversión por el agua, desgraciadamente, que no se hidraten con alcohol, porque el alcohol aumenta la deshidratación. El alcohol es diurético, con lo cual vas a orinar más, vas a bajar la carga hídrica que te va a defender de ese golpe de calor, de ese aumento de temperatura. Y la cafeína tampoco. La cafeína no hidrata, más bien en lo contrario, deshidrata la cafeína. Una vez que miramos, observamos las medidas de hidratación, tenemos que valorar la exposición solar. Si hace mucho sol, ¿para qué te pones a pleno sol? Es absurdo. Cuando llueve no te pones a mojarte debajo de la lluvia. Cuando hace sol, retírate prudencialmente del sol. O sea, tenemos que evitar, sobre todo en horas de máxima exposición, intensidad y exposición solar, como suele ser de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, evitar toda actividad física al aire libre, en la medida que sea posible, ¿no? Ya incluso los trabajos se están adaptando a evitar esas horas de máxima exposición solar. Te metes en un sitio fresco, en un sitio aireado, un sitio que tenga ventilador, aire acondicionado en casa, si no hay otra forma de refrescar la casa, e incluso, fíjate, para las personas mayores que es importante una socialización, que no es conveniente que estén en casa solos, pues hasta que vayan a un centro comercial con aire acondicionado. Hasta ese extremo es importante el tema de estar fresco en hora punta. Y si tenemos que salir al exterior por las circunstancias que sean, evidentemente medidas de protección física. Tu buen sombrero, tus gafas de sol, ropa ligera, transpirable, de algodón, colores claros para no aumentar la temperatura corporal y una buena protección solar, porque tan importante es protegerlas en los ojos como la piel. Hay protecciones solares de todo tipo, adaptadas a la piel de cada persona y al requerimiento personal de cada uno, ¿no? Hemos hablado de hidratación, de limitar la exposición solar, vamos a hablar de mantener la casa fresca para las personas que recomendamos estar en casa. Vale, ¿qué hacer? Medidas de toda la vida.
por la mañana, pues empezar a abrir las ventanas hasta que empieza el sol a levantar. Ahí se echan las persianas para que no penetre el calor en casa. Y por la noche, levantar las persianas para que entre un poquito de corriente, para que ventile la casa y para que mantenga la casa húmeda. El uso de ventiladores, el uso de aire acondicionado. Hay unos ventiladores con agua que refrescan mucho, aunque bueno, depende del grado de humedad que tenga cada casa, porque si no puede ser hasta una sauna. Poner paños húmedos en las ventanas, que eso refresca también, es un remedio de la abuela de toda la vida que ha funcionado siempre. Duchas de agua fría, baños de agua fría frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Tenemos que hablar de la alimentación. Es conveniente, por ejemplo, nosotros somos mediterráneos, los pucheros, las migas, es muy nuestro, pero no en verano, por Dios. En verano hay que tomar comidas ligeras, frescas, cuya base sea la fruta, cuya base sea la verdura, tipo gazpacho, que ya hemos comentado. Evitar las comidas copiosas, pesadas, calientes. Oye, ¿que te apetece unas lentejas? Pues haz una ensalada fría de lentejas. Garbanzos, pues una ensalada fría de garbanzos, pero no el puchero pesado. Y sobre todo, tomar muchos alimentos que repongan los electrolitos perdidos por el sudor. Y tenemos fruta, una variedad enorme, muy reponedora de electrolitos, como el melón, la sandía, el plátano. Y ya terminando, quiero dar el último aspecto, el último consejo sobre la vigilancia. En personas mayores que igual viven solas, desgraciadamente, pues los vecinos que saben que está solo, o los sobrinos o los hijos que saben que está solo, pues tener una atención especial a esos mayores que viven solos, que son más vulnerables al calor, estar encima de ellos. Y desde luego las personas mayores tienen que estar atentos a los signos que hemos dicho de deshidratación, ese dolor de cabeza, esa náusea, ese vómito, y pedir ayuda de forma inmediata. Hay dos formas. Una, llamar al 112, que es el teléfono de urgencias que directamente te mandan a casa una ambulancia en caso de necesidad. Y luego hay otro teléfono, que es conveniente decirlo, que es la atención al mayor, que es el 900, el 92 55 99, que también te van a aconsejar de forma inmediata sobre qué hacer en caso de que tengas síntomas con golpe de calor. Y recapitulando, en horas clave, de 12 a 4 a 5 de la tarde, esa persona mayor no tiene que salir de casa, ya tendrá tiempo para salir de casa, que los días son largos y oscurece a las 9 a las 10 de la noche. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y con la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis nunca de seguir sembrando muchísimo optimismo.